tardes y bienvenido una vez más. Hoy voy a traer un especial de 33 años. Y me estarán preguntando, ¿33 años de qué? Este año se cumplen 33 años de la explosión radiactiva en la central nuclear de Chernóbil, en Rusia. Así que he traído a dos expertas del tema, a la doctora Lagar y a la doctora Pérez, donde ellas estudiaron la situación a fondo y nos van a mostrar, nos van a explicar qué pasó en Chernóbil. Muchísimas gracias por acompañarnos este día, doctora Lagar, doctora Pérez. Es un gran honor y un gran privilegio tenerlas aquí presentes. ¿Qué nos pueden contar acerca de una de las mayores catástrofes que sufrió el ser humano en estos últimos tiempos? Sucedió hace 33 años en la central nuclear de Chernóbil. Fue que se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central. Estos desequilibrios desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor y en una o en dos explosiones sucesivas seguidas de un incendio generalizado. Las explosiones volaron la tapa del reactor de 1.200 toneladas y expulsaron una inmensa cantidad de materiales radioactivos a la atmósfera, formando así una nube radioactiva que se extendió por Europa y llegó a América del Norte. Aquí venimos a informarles acerca del tipo de radiación en el que se expuso la zona, que ahora es muy conocida como el norte de Ucrania. Primero lo vamos a poner en contexto. La radiación a la que se encuentran expuestos se denomina radiación ionizante. Hablamos de un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia, con la suficiente energía para producir la ionización de un átomo y romper los enlaces atómicos que mantienen las moléculas unidas en las células. Estas alteraciones pueden ser más o menos graves según la dosis de radiación recibida. Pero, ¿no es bastante común escuchar acerca de este tipo de radiaciones? Sí, es muy normal escuchar de ella porque las personas están expuestas a fuentes naturales de radiación ionizante constantemente, como el suelo, el agua, la vegetación, así como las fuentes artificiales tales como los rayos X y los dispositivos médicos. Pero las radiaciones ionizantes tienen muchas aplicaciones beneficiosas en la medicina, la industria, la agricultura y la investigación. A medida que aumenta el uso, también aumentan los posibles peligros por la salud si no se utilizan o contienen adecuadamente. Sus tipos pueden ser alfa, beta y gamma. Al referirnos a la explosión de Chernóbil, estamos hablando de una radiación gamma. Este tipo de radiación es la peor que se conoce. A comparación de las dos anteriores, las alfas pueden detenerse por una hoja de papel o la piel del ser humano, y las betas son detenidas por unos pocos centímetros de madera o de metal. Lo ocurrido en Rusia solamente es posible detenerse con plomo y cemento. Los bomberos que acudieron al incendio estuvieron en contacto directo con las peores emisiones conocidas actualmente. Obviamente, lamentablemente, trajeron consecuencias para la vida de estos héroes. ¿Es posible que los rayos gamma generen tanto daño a la vida de una persona? Los rayos gamma y los rayos X son sumamente penetrantes y pueden atravesar materiales menos densos que una gruesa plancha de acero. Los neutrones producidos artificialmente son emitidos por un núcleo inestable como resultado de la fisión atómica o la fusión nuclear. Los neutrones también pueden existir de forma natural como un componente de la radiación cósmica. Debido a que los neutrones son partículas eléctricamente neutras, tienen un elevado poder de penetración cuando interaccionan con materiales o tejidos. ¿Y qué generó la radiación eso? ¿Cómo afectó la radiación al medio ambiente de la zona? Algunas de las zonas de Europa resultaron considerablemente contaminadas por la gran cantidad de material radioactivo que liberó el reactor estropeado, especialmente las actuales Bielorrusia, Rusia y Ucrania. La mayoría de los materiales se han transformado con el tiempo en materiales estables no radioactivos, aunque otros seguirán siendo radioactivos durante mucho tiempo. ¿Dado que se encontraba cerca del reactor? ¿Cómo actuaron con las personas de la zona de alrededor de la central?
Las zonas cercanas a la central quedaron considerablemente contaminadas, por lo que se tuvo que crear un plan de evacuación muy rápido. En lo que respecta a la agricultura, la contaminación de cultivos, carne y leche con yodo radiactivo de vida corta fue de los problemas más preocupantes en los meses inmediatamente posteriores al accidente. En la actualidad y en las próximas décadas, la preocupación principal en algunas zonas rurales es la contaminación con cesio radiactivo de vida más larga. La caza y los productos alimentarios forestales, como las bayas y las setias, contienen grandes niveles de cesio radioactivo y, según un estudio, van a seguir conteniendo estos altos niveles de radiación unas décadas más. A modo ilustrativo, lo que es carne de reno también se vio contaminada, afectando así a los países escandinavos. Como consecuencia del accidente, las aguas y el pescado quedaron contaminados con material radioactivo. La contaminación disminuyó pronto por el efecto de la dilución y la desintegración radioactiva, pero parte del material quedó retenido en los suelos sanitarios ardidos y lagos contaminados. Hoy en día, la mayoría de las aguas y el pescado muestran niveles bajos de radioactividad, aunque estos siguen siendo elevados en determinados lagos cerrados. El accidente afectó de forma inmediata a buena parte de las plantas y animales que se encontraban en un radio de 30 kilómetros. Se produjo un incremento en la mortalidad y un descenso en la reproducción. Todavía hoy en día se conocen casos de anomalías genéticas en plantas y animales. A medida que pasan los años, los niveles de radioactividad descienden y las poblaciones biológicas empiezan una vez más a recuperar su zona perdida y convirtiéndose hoy en día en una excepcional zona de biodiversidad. ¿Qué daños puede ocasionar esto en la salud de una persona? Este tipo de radiación puede provocar enfermedades de gravedad como cataratas, hemorragias, cáncer y problemas cardiovasculares e inmunitarios. Igual esto varía, depende de la exposición al que se encontraba la persona. La radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y producir efectos agudos tales como el enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación y síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más intensos con dosis más altas de radiación. Me hicieron muchas preguntas por las diferentes redes sociales. Hice un cuestionario sobre los que estaban interesados del tema y querían preguntarle. Los que tenían más reacciones los iba a pasar por la entrevista. Así que una persona me preguntó qué efectos a nivel celular se producen en una persona afectada por este tipo de radiación. Se conoce que la radiación puede producir efectos a nivel celular causando muerte o alteración. Usualmente esto es dado al daño que reciben las cadenas del ADN en un cromosoma. Cuando el número de células muertas o dañadas es lo suficientemente elevado, podría resultar en una difusión del órgano e incluso la muerte. Otro daño puede afectar al ADN sin destruir la célula y usualmente se repara por completo, pero en aquellos casos en los que no se produce dicha reparación, la alteración resultante, conocida como mutación celular, se verá reflejada en las divisiones celulares subsecuentes y podría por último derivar a un cáncer. ¿Pueden haber consecuencias hereditarias? ¿Esto es heredable? Si las células modificadas son aquellas que transmiten información hereditaria a los descendientes, pueden surgir trastornos genéticos. La información sobre mecanismos biológicos y efectos hereditarios se obtiene comúnmente de experimentos de laboratorio. Algunas de las enfermedades hereditarias derivadas de los afectados por la radiación podrían ser síndrome de Down, que es el trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo. Puede estar la fibrosis quística, que es un trastorno heredado potencialmente mortal que daña los pulmones y el sistema digestivo. También puede estar la enfermedad de Huntington, que es una afección heredada en la que las neuronas se degeneran con el transcurso del tiempo. También está la enfermedad de Duchenne, que es un trastorno hereditario caracterizado por la debilidad muscular progresiva que generalmente se manifiesta en los niños varones,
También está la hemofilia, que es un trastorno que provoca que la sangre no se coagule normalmente. También está la talasemia, que es una enfermedad sanguínea caracterizada por cantidades inferiores a las normales de una proteína transportadora de oxígeno. También podemos hablar de la anemia falciforme, la enfermedad de células falciformes. Nunca había oído acerca de la anemia falciforme. ¿En qué consiste? La anemia falciforme es un conjunto de enfermedades que causan que los glóbulos rojos se deformen o se destruyan. Es un grupo de trastornos hereditarios en los que los glóbulos rojos adquieren una forma de media luna. Las células mueren antes de tiempo, lo que hace una escasez de glóbulos rojos saludables. Y además pueden obstruir la irrigación sanguínea y esto causa dolor. Algunos de los síntomas de la anemia falciforme son las infecciones, el dolor y la fatiga. Su tratamiento consiste en medicamentos, transfusiones de sangre y con poca frecuencia trasplante de médula ósea también. Volviendo al tema anterior, ¿qué pasaría cuando una mujer está expuesta a este tipo de radiación? ¿Qué sufriría? ¿Qué cambios sufriría su bebé? Una embarazada que haya estado expuesta a los altos niveles de radiación como fue en Chernóbil, entre la semana 2 y la semana 8 de gestación aumentaría el riesgo de restricción del crecimiento fetal o de defectos congénitos y hay muchas más probabilidades de que se genere un aborto espontáneo. Mientras que de la semana 8 para adelante aumentaría el riesgo de que el bebé tenga discapacidades intelectuales y de aprendizaje. Además, las dosis altas de radiación pueden destruir algunos o todos los óvulos en los ovarios y podrían causar infertilidad o menopausia precoz. Aunque la radiación no apunte directamente a los ovarios, los rayos pueden ir de un lado al otro dentro del cuerpo y aún así podrían dañarlos. Se está hablando mucho acerca de la biotecnología utilizada en la medicina. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? La biotecnología es la utilización de organismos vivos como las células o bacterias para beneficiar, en este caso, a la salud del ser humano. ¿Por qué digo en este caso? Porque la biotecnología es aplicada en diferentes ramas. Tenemos una especie de diferenciación por colores. En el caso de la salud es la biotecnología roja. Para el medio ambiente el azul, para los alimentos el color amarillo y por último para la biotecnología vegetal es el color verde. ¿Y qué cambios está generando esta biotecnología roja? Es muy conocida la terapia génica. La misma consiste en tratar las enfermedades genéticas graves. Estas enfermedades generalmente suceden por la malformación o la falta de un gen. La falta de un gen puede ser de suma importancia, ya que puede ser el encargado de producir una proteína necesaria en nuestro cuerpo, que al no tenerla nuestro organismo no funcionará correctamente. Por ejemplo, en el caso de la inmunodeficiencia combinada severa, es causada por una mutación de un único gen, haciendo que la falta de esta proteína o enzima desajuste todo el organismo. ¿Qué estrategias poseen para tratar estas malformaciones de las que me estabas hablando? Una de las estrategias que tenemos se llama ex vivo o in vitro. Se basa en la utilización de células madres del paciente. Las mismas van a ser modificadas en el laboratorio y vamos a cambiar ese gen defectuoso por uno funcional. De tal manera que estas células serían capaces de modificar de forma positiva a nuestro organismo. Pero, ¿cómo logran modificar la célula? Para que el gen entre a la célula, luego al núcleo y se cambie el gen defectuoso, va a ir transportado por un vector. Y en este caso, ¿qué sería un vector? Es un vehículo que lo transporta para que no se degrade por el camino. Hay varios vectores. Los más conocidos son los plásmidos, que son estructuras de la bacteria, los liposomas, que serían estructuras lipídicas que recubrirían el gen, y por último, el virus. Escuché bien, dijiste virus. Exacto, los vectores virales están muy avanzados actualmente, así que logramos que sean muy inofensivos. Obviamente hay muchas medidas de seguridad que se toman con anterioridad, pero el virus como tal no tiene la información genética. Esa información la sustituimos por el gen terapéutico, dejándola cubierta con la información necesaria para modificar la célula. En otras palabras, se utiliza el virus como un vehículo. ¿Y todas las células se modifican? No, ya que en la mayoría de las enfermedades genéticas no es necesario que todas las células produzcan la proteína faltante. Con que algunas de ellas se encarguen es suficiente. Por ejemplo, en la enfermedad que te había comentado antes,
se debe a que hay una acumulación de ciertos compuestos que son tóxicos, porque falta una enzima que los elimine. Y con solo un porcentaje de la célula de tu cuerpo va a ser capaz de eliminar todos estos elementos tóxicos. No, haciendo un resumen de todo lo que hablaron, chicas, la verdad es como estoy sorprendida de lo mucho que estamos avanzando a nivel tecnología, a nivel salud, para el descubrimiento de curas para enfermedades tan críticas, tan graves como son un cáncer o la hemofilia o la anemia que comentaron. Y la verdad, muy sorprendida. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por hablarnos acerca de lo sucedido en Chernóbil, acerca de las nuevas tecnologías que se vienen y la implementación con la medicina. Muchísimas gracias, doctora Lagarde, doctora Pérez, por venir acá, por participar y hablarnos. Volvemos para el estudio y nos vamos con el clima.